Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa que llega a todos sus hogares gracias a la señal satelital de Telecafé. Quiero enviarle un abrazo en la distancia a todas las personas que nos están viendo en este momento. Sé que nos están viendo en Italia, nos están viendo en Conérico, a mi hermana Nelcy Cecilia, un abrazo en la distancia, a César Arias y a Diego Arias que nos están viendo en Atlanta, y a tantas personas. Gracias por esta sintonía. En Uruguay, que tenemos tanta sintonía, para mí es motivo de mucha alegría cada vez venir a este espacio y compartir con ustedes un tema de salud que no pretende reemplazar una historia clínica o ni una consulta, sino que queremos hacer es procesos de prevención y de educación. Yo quiero que hoy ustedes estén muy atentos a este espacio, porque hoy queremos hacer una gran píldora de optimismo. Hoy queremos compartir con ustedes un aspecto grande de la salud y de la medicina, y tenemos que tratar de entender mucho el proceso de la enfermedad. Ustedes, cuando abrimos líneas y cuando tenemos los correos, nos preguntan mucho acerca de la enfermedad, y yo sé que muchas personas están buscando el medicamento milagroso. ¿Con qué me puedo aliviar? Otros llegan a la consulta y me dicen: ni que yo hubiera matado a un cura. Qué enfermedad tan horrible la que tengo, porque a mí, tan de malas yo. Y empieza una enfermedad terrible. Y todo eso pues lo desconcierta a uno mucho, porque finalmente la enfermedad es inherente al ser humano. Pues nos llegan muchos, somos un cuerpo abierto al universo y estamos expuestos a muchos procesos patológicos. Hoy vamos a hacer un programa muy interesante sobre neurología. Vamos a hablar del cerebro, vamos a hablar de una patología que está muy frecuente y ha aumentado en frecuencia aún en número como en edades tempranas, que es el Parkinson. Entender un poco qué es ese proceso patológico, pero más que hablar de la medicina y de la alta ciencia del Parkinson, vamos a hablar de esa parte humana de la enfermedad. Todo esto lo vamos a hacer después de este corte de comerciales, porque tengo hoy una gran sorpresa, porque la píldora de optimismo es el resto del programa que viene. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología, una mezcla perfecta de echinacea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. No es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Un producto específico para la mujer y otro para el hombre. Ginkgon, enfermedad ginecológica, ovario poliquístico, sangrados irregulares, infertilidad, patología ginecológica. Y Bioprosid, una mezcla de sao palmetto con viravira y otras plantas medicinales que ayudan a la hipertrofia prostática y benigna,
a la enfermedad prostática, procesos obstructivos urinarios, Bioprosid y Ginkgon, productos en el mercado con registro INVIMA hace más de 10 años, ahora en todas las tiendas naturistas. Muchas personas escuchan nombres raros de enfermedades, un síndrome, un Alzheimer, un Parkinson, un síndrome de Turner, un síndrome de Down. Y sí, son títulos o son apellidos que tienen ciertas enfermedades que resumen una serie de síntomas y signos. Cuando los investigadores médicos han encontrado estas enfermedades, pues muchos le han puesto sus nombres. Yo quiero que conozcan un poco qué es el Parkinson, qué es la parte anatómica, lo que yo trato en los programas para que ustedes se familiaricen, para que conozcan qué es el proceso patológico, para que entendamos el caso clínico. Veamos esta nota para entrar con nuestros invitados. ¿Saben qué queda ubicado en esta parte del cerebro y qué enfermedad puede ocasionar? Es el mesencéfalo, un área cerebral que controla el movimiento del cuerpo y que está conformada por células nerviosas. Al morir estas células ocasiona la pérdida del movimiento y la coordinación del cuerpo. Y esto conlleva a padecer diferentes síntomas que pueden diagnosticarse como mal de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica que se denomina neurodegenerativa porque se empiezan a degenerar o dañar algunas células del cerebro, algunas neuronas, en una zona determinada que se llama la sustancia negra, que se ubica en la parte profunda del cerebro. Esta pérdida de neuronas gradual va finalmente a llevar a que aparezcan los síntomas de dicha enfermedad. Cuando se padece esta enfermedad, las dopaminas mueren lentamente y las células que controlan este movimiento no envían mensajes a los músculos. Es por esto que el organismo comienza con síntomas como temblores y dificultad al caminar. Estos síntomas pueden ser leves inicialmente, afectando tan solo una parte del cuerpo. Otro de los síntomas pueden ser: los síntomas de la enfermedad de Parkinson son unos muy bien definidos en la literatura médica, en los cuales podemos mencionar el temblor, que es un temblor que aparece sobre todo en reposo, quiere decir que la persona con los brazos descansados, relajado, nota el temblor de una extremidad, aparece y de manera pues muy evidente cada vez más una lentificación de los movimientos y finalmente pues ya se empiezan a perder reflejos posturales, que es cuando la persona tiene tendencia a caerse fácilmente, que no corrige cuando hay algún obstáculo en el camino o la superficie es irregular, tendría dificultades pues para hacer ajustes rápidos por la misma, sí, exactamente, por la misma lentitud de movimientos para responder rápidamente a las exigencias del medio. Estas anomalías se conocen como motoras, pero tenga cuidado porque hay manifestaciones no motoras que pueden alertarlo de estar sufriendo mal de Parkinson. Algunos trastornos del sueño, pérdida del olfato, trastornos depresivos, pudieran ser retrospectivamente síntomas que después se cae en la cuenta que pudieron haber precedido en meses o años a la aparición de las manifestaciones motoras. Pero el Parkinson, además de ser una enfermedad de trastorno neurodegenerativa después del Alzheimer, puede afectar tanto a hombres como mujeres comúnmente después de los 50 años de edad, aunque también se ha comprobado el Parkinson juvenil. Si usted padece de esta enfermedad, debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones: llevar una dieta balanceada, evitar el cigarrillo, descanse cuando sea necesario y evite el estrés. La actividad física es fundamental para quienes padecen esta enfermedad. Esto les ayuda a mantener el tono muscular y su fuerza. Es difícil el diagnosticar esta enfermedad en sus etapas iniciales, ya que se confunde con los síntomas propios de otras patologías. Es por esto que debe acudir a su médico de confianza y recuerde llevar una vida alimenticia sana, que no solo puede prevenir lo del Parkinson, sino también de otras enfermedades. Yo insisto mucho que nosotros los médicos hacemos un proceso de conocimiento médico con la experiencia clínica.
La universidad es muy importante y nos da unas bases, pero ¿qué tanto puede aprender uno en su consulta a través de los pacientes? Esto engrandece la profesión médica. En días pasados tuve la oportunidad de conocer una historia clínica que impactó mucho a través de un libro que llegó a mis manos que se llama El Parkinson, mi amigo, mi maestro. Y yo quiero compartir esta experiencia gracias a nuestros pacientes hoy o a nuestra paciente que es Carmen Emilia Echeverry y a su esposo que nos acompaña en este espacio, Fernán Zuluaga, y vamos a hablar un poco de la historia clínica de este proceso. Muchas gracias, Carmen Emilia, por estar con nosotros en este espacio. Gracias a ti por invitar. Bueno, yo quiero que usted nos hable un poco de cómo uno entender esto que acabamos de ver en una nota médica, que el Parkinson termina siendo mi amigo, mi maestro. Pues el Parkinson empezó siendo un extraño para mí, algo muy difícil de soportar, de entender, pero con el tiempo fue convirtiéndose en mi amigo y mi maestro por la forma como yo lo fui mirando a través de la oración ignaciana. Yo empecé a mirar que tenía que vivir con él durante muchos años hasta que me muriera. Entonces mi actitud cambió. ¿Cómo fue la historia? Que usted era una mujer normal, su vida normal, tenía un hogar conformado. ¿Qué pasó en su vida? ¿Por qué cree que llegó este proceso? En mi vida, sí, yo era normal y tenía una felicidad buena, bien establecida en mi matrimonio, en mi vida social, tenía una vida social muy activa. Cuando llegó el Parkinson, empecé a sentirme rara, ya no era la misma que era. Usted escribió un libro. Este libro, de las cosas grandes que me han llegado de libros en mi práctica médica en más de 20 años, fue este libro que me llegó a las manos gracias a Nidia, que es su gran amiga, y me impactó mucho tener este libro porque tuve la oportunidad de leerlo como un cuento, como una historia, como una vivencia, pero son de los libros que deberían de tener todos los médicos en el mundo, siendo un libro muy pequeño, pero qué enseñanza tan grande tiene. Y yo quiero que Fernán nos cuente un poco de esa historia, qué pasó. Ustedes vivían en una casa y hubo un accidente. ¿Qué fue lo que pasó para que se empezara a desarrollar este proceso de Parkinson en Carmen? Mira, una situación difícil porque uno, frente a la vida, cuando llega una enfermedad, nadie está preparado. Todo lo tiene uno en las manos. Uno tiene la felicidad en ese momento. Pero ¿qué pasa? Llega una enfermedad, lentamente fue entrando a la casa, se fue metiendo lentamente y fue impregnando a toda una familia, no solamente a Carmencita, no, desde ningún punto de vista. Eso es un núcleo familiar, donde estaba Fernán, donde estaba Felipe, donde estaba Viviana y donde está toda una familia, donde está la mamá de Carmencita, toda una familia se involucra en ese cuento, porque realmente no es la enfermedad de Carmenza, es una enfermedad de familia. ¿Qué pasa? A Carmenza le llega la enfermedad teniendo una vida brillante profesionalmente, como madre, como profesora, y lo que ella hizo, por ejemplo, en el Colegio San Luis Gonzaga, cuando fue profesora en la Universidad de Caldas, y era también asesora de la Universidad de Caldas y del CINDE. ¿Qué pasó? Todo se frenó en el camino. Iba a hacer un doctorado. Realmente toda esa historia, todo lo que Carmencita tenía planeado, todo se quedó en el camino. ¿Qué pasa? En ese momento tuvimos que enfocar la vida ¿en qué? En un acompañamiento para que Carmencita saliera adelante. Porque Carmenza realmente en las condiciones que estaba
había que darle la mano para seguir el camino de la vida. Y realmente, ese es su proceso de vida. Bueno, yo me voy a permitir leer aparte de este libro, yo separé ciertas notas que voy a compartir con ustedes, pero sé que al final muchas personas lo van a querer. Bajaba de las alcobas hacia la sala comedor y al mismo tiempo bajaba por el teléfono inalámbrico, pues estaba solicitando un taxi que me llevaría al lugar de trabajo. El reloj marcaba las 1:30 y como siempre estaba afanada porque no quería llegar tarde a mis clases. Con frecuencia usaba tacones altos y ese día llevaba mis preferidos de gamuza negra. Se dobló uno de ellos. Di un traspiés y rodeé varios peldaños de las escaleras, recibiendo un fuerte golpe en la base del cerebro con uno de los bordes de la varilla metálica de las escalas. No perdí el sentido, solo quedé por unos minutos y sentí un leve dolor de cabeza que me duró toda la tarde. Pero en mi afán por el trabajo no fui al médico, ni le presté la menor atención, desconociendo por completo que un golpe en el cerebro puede ser la causa de una lesión cerebral traumática secundaria. Es decir, que el daño se acumula lentamente después del trauma, causando distintas clases de disfunciones. Cuando yo leo esto y sigo continuando su libro, usted habla mucho de la vida de Mohamed Ali, un boxeador que, siendo muy joven, empezó a sufrir de Parkinson. Y este libro es un compendio de investigación, porque usted habla de la enfermedad de Parkinson de ese boxeador y lo relaciona con su golpe. Hablemos un poco de eso. Pues yo analizando las causas de la enfermedad, pensé que tal vez se debía al golpe, por lo que el golpe representa, por lo que las consecuencias que representa un golpe en el cerebro, en una parte tan delicada. Pero también analicé y vi que eso también podía deberse a factores ambientales o a factores genéticos. Yo no estoy segura porque el Parkinson tiene múltiples causas. ¿Usted tenía cuántos años cuando empezó sus síntomas? Yo tenía 30 años. ¿Y qué sintió? ¿Qué le pasó? Empecé a sentir temblor en la mano derecha, temblor en la pierna derecha. Y se me dificultaba ponerme la chancla en el pie derecho o el zapato. Y empecé a sentir una depresión que no tenía causa aparente, nada. Yo no tenía motivos por los cuales sentirme deprimida, porque yo vivía feliz. No tenía motivos, mis hijos estudiaban, no me ponían problemas, mi esposo siempre ha sido excelente. Con mi mamá y con mis hermanos no había ningún motivo para la depresión, pero la depresión me llegó y me llegó de una manera fuerte, violenta. Ahí cuento en mi libro cómo llegó un momento en que yo tenía deseos de tirarme por una ventana del apartamento. Sí, ya voy con eso porque me parece que el libro nos lleva a una historia que es bien difícil. Me disculpan, yo voy a ir tratando de recopilar varios de ellos. Durante estos días visité el neurólogo por tercera vez y no digo su nombre porque me trae malos recuerdos. Y no quiero contaminar a los lectores sin haber vivido una experiencia personal con el famoso doctor. Triste que uno tenga que leer de los colegas estas historias, que a diario se ufanan de su delantal y su fonendoscopio para hacer diagnósticos, sin pensar la forma que se dirigen a los pacientes, que no tienen un conocimiento médico, y los despachan con un diagnóstico: no tiene cura, no hay nada que hacerle, termina en silla de ruedas, usted no tiene tratamiento. Y muy importante que Carmen hubiera hecho esta anotación en este libro, porque como ella, muchos pacientes están en esa misma situación y en ese dolor de personas, digo yo, inhumanas, colegas que se ríen prácticamente de la enfermedad de la otra persona y no saben manejar los diagnósticos. El profesional me hizo esperar
Pues hizo una junta de médicos para determinar el diagnóstico que para él tenía algo de incertidumbre por mi edad. Yo tenía en ese entonces 33 años. Me encontraba sola. Eran las 12 del día y había permanecido en la clínica desde las 8:30. O sea, estaba hambrienta y cansada. Cuando salió el doctor de la junta y dirigiéndose a mí me dijo: señora, varios médicos lo confirmaron. Usted tiene Parkinson. Cuando se sienta muy mal, viene y nosotros la pensionamos. Y si le da pena firmar, hágase donde no la vean. Imagínense una señora sola en un consultorio. Salí desesperada. Las palabras del médico retumbaban en mi cabeza. Del Parkinson solo conocía su nombre y que producía temblor. Para mí era un hombre muy asustador. Se me hizo eterna la llegada a la casa. Y eso que se encontraba a solo 10 cuadras de distancia de la clínica donde había asistido a la cita. Para mí transcurrieron 2 horas, pero en realidad fueron 10 minutos entre el diagnóstico y el encuentro con unos brazos calientes y acogedores, llenos de cariño, de afecto, de apoyo, de cercanía, los de mi esposo. ¿Qué necesidad sentía de ser amada? De evitar que ese sentimiento de enojo se apoderara de mí. Necesitaba urgentemente un abrazo de mi incondicional compañero, el que siempre me dice lo que quiero escuchar y mucho más. Llegué a mi casa y me lancé a los brazos de él, entre sollozos, y como pude le conté el dolor y fatal diagnóstico confirmado por una junta médica. Yo, a mis cortos 33 años de edad, tenía el mal del Parkinson. Hablemos de ese paraje de su vida. Fue muy triste. Yo me acuerdo principalmente de esas palabras tan fuertes que me dijo el doctor. Váyase, señora, y si le da pena escribir, pues se hace donde no la vea. Y cuando se sienta muy mal, viene y nosotros la pensionamos. Eso es un médico muy inhumano, que le dice a uno así. Pero afortunadamente después en el camino encontré médicos que me dieron alternativas y opciones de vida. Fernán, hablemos un poco también de esa situación. Usted se encuentra con su esposa que recibe y que viene con ese dolor, que por todo el tiempo de estar pues, en una clínica estaba allá y recibe ese diagnóstico. ¿Cómo enfrenta usted esa situación? Usted que ha sido ese apoyo tan grande en ese entender de Carmen Emilia, el Parkinson, mi amigo, mi maestro. Es duro, es una situación difícil, porque los hijos estaban en una edad prácticamente muy pequeños. Estábamos empezando prácticamente la vida cuando llega esta enfermedad. Uno dice, no, esto es una cosa muy, muy dura. ¿Qué pasó? Llegamos con el paso del tiempo. Carmencita en una situación difícil. Pero es muy fácil para uno decir, no, estate tranquila, que ahí vamos para adelante. Lo que tú debes de hacer es volverse amiga de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si tú estás del lado de la enfermedad, la situación va a ser menos dolorosa. Lo digo yo, porque estoy aliviado. Pero ¿qué piensa esa persona que está al frente? Es una situación muy difícil. Carmenza, una persona, digamos, que tenía una vida por delante profesionalmente, todo quedó en el camino. Tuvimos que volver a replantear qué es la vida realmente. Volver a empezar a formar el camino y trazar otras metas. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales. Carmenza es una mujer profesional, tiene diplomados, tiene maestrías, coordinaba programas educativos muy interesantes en un colegio muy prestigioso en la ciudad de Manizales. Y tiene anécdotas muy lindas porque
gracias a ese proceso académico que ella hizo en sus estudiantes, varios de ellos son escritores, porque tiene historias muy importantes que compartir con nosotros después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Medicamentos Dr. Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentra con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Antes se llamaba LipoSlim, ahora se llama Slim. Estos son convenios y trámites del INVIMA, pero es el mismo producto. El Slim es un quemador de grasas con unos resultados maravillosos. Es de depósito, una cápsula dura 24 horas actuando en el cuerpo, se toma con el desayuno. Es, además de quemador de grasas, un producto que controla la ansiedad. Este Slim era el que conseguían antes con el nombre de LipoSlim. Ayúdese en su proceso de adelgazamiento con Slim, antes LipoSlim, en las principales tiendas naturistas y droguerías del país, un producto marca Dr. Rojas. Servicios de los centros integrales naturistas Manimex. Tiendas naturistas en Manizales, carrera 22, número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas, nivel quinto. Y en Pereira, carrera octava, número 1867. Restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales. Cafeterías y panadería integral. Los rinconcitos esotéricos y todo sobre el Feng Shui en nuestras sedes de Pereira y Manizales. Programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre, paseos terapéuticos. Y lo nuevo en Manizales, Farmacia Homeopática Manimes, carrera 22, número 2644. Y el complemento de manualidades, más de 25 artes manuales solo en Manizales. Programas de radio y televisión. Manimes, puntos de luz en Manizales y Pereira. Soya, calcio, vitamina D3, ñame, maca, fibras, vitaminas y minerales, compuestos de Calfem. De ellos se extraen isoflavonas y fitohormonas. Para ellas, en esta etapa de cambios, todo fin es un comienzo con Calfem. Un extraño había llegado a mi vida. Yo estaba bien con mi familia, con mi trabajo, con mis amistades. ¿Qué me pasaba ahora? Tendría que cambiar todo. ¿Qué pasará cuando tiemble mucho? Era un miedo terrible que de lo psíquico se extendía en forma física por mi cuerpo en forma de temblor, escalofrío y rigidez. La cobardía de sufrir, de tener que soportar una enfermedad desde los 33 años hasta la muerte. Era la falta de capacidad para asumir una dificultad en la vida. Y ahí llega un segundo diagnóstico. Ella empieza a buscar en ese afán de mejorar su problema y llega a Bogotá en manos de un neurólogo con un concepto mucho más humano y le dice: mi niña, efectivamente usted tiene el mal de Parkinson. No existe ningún examen que certifique el diagnóstico. Se practican imágenes como la resonancia que usted trae para descartar diagnósticos diferenciales, lo que puede confirmar el diagnóstico. Y continuó diciendo con seguridad y profesionalismo: pero tranquila, que en la actualidad existen muchas alternativas y tratamientos médicos que mitigan o atenúan los síntomas, incluso la cirugía. Pero usted debe continuar tomando los medicamentos y unas vitaminas. Empecé a sentir como por arte de magia una tranquilidad, una calma espontánea. Y el galeno continuó con su clase magistral. Hablemos un poco de esa segunda consulta médica. En esa segunda consulta médica, como lo explico ahí, yo empecé a sentirme más tranquila.
Y de ahí en adelante sí que me sentí tranquila con tantos ángeles que fueron llegando a mi vida. Digo yo ángeles en vez de médicos, porque el médico me explicó que hasta la cirugía era probable para mejorar la sintomatología, que no era curativa, pero que sí mejoraba los síntomas de rigidez, de temblor y de disquinesia, que eran los síntomas más molestos de la enfermedad. Entonces, yo después de eso, me vine para Manizales, y aquí en Manizales, después de colocar tutela, no me remitieron a Cali, donde ese médico tan bueno que yo quería, sino donde otro médico todavía mejor, mucho más especial que este, que es el doctor Jairo Espinosa de Bogotá. Y allá me remitieron. Entonces el doctor me practicó primero, miró a ver si yo era apta para la cirugía y me practicó un test y un estudio explicativo muy bueno, y me dijeron que si era apta para la cirugía, entonces decidieron operar. Bueno, hablemos un poco más adelante de la cirugía, porque hablemos un poco qué pasó con su trabajo, con sus compañeros, qué fue de su vida laboral. Mi vida laboral empezó a cambiar, porque yo ya no daba el rendimiento de antes. Yo sentía que yo tenía una presión muy grande con el trabajo, pero que yo no era capaz de responder, empezando por la micrografía que me afectó tanto. Ya mi letra no era legible. Entonces, mi mamá me ayudaba a hacer los informes de los niños. Yo le dictaba y ella escribía, porque ya no tenía legibilidad en la letra. Y pero ya todo le ponía broma y le sacaba gusto y le sacaba humor. Le decía al jefe cuando nos pedía algún documento que había que entregar por escrito: oiga jefe, eso no se lo puedo pagar en plata. Entonces yo le sacaba jugo a todo. Sin embargo, me sentía muy presionada, y eso también en parte me llevó a la depresión que yo sentí, de la cual estuvimos hablando. Ok, perdóname un minutico, yo voy a leer una parte del libro que Fernán, su esposo, vino a saber cuando leyó el libro, y es el silencio, el sufrimiento interno de la enfermedad. Yo he leído muchos libros, me gusta mucho estudiar la medicina, y yo nunca había encontrado una mejor definición de depresión que la que yo les voy a leer. La pérdida de toda visión positiva del futuro causó depresión, y con ella vino una idea suicida: tirarme por una de las ventanas desde el 4º piso, y así acabarían todos mis temores, mis sufrimientos y tal vez los de mi familia. Lejos estaba yo de pensar con qué amor y valentía asumirían las dificultades y trastornos que acarreó mi estado de salud. La depresión hace que nuestra visión del mundo circundante se estreche hasta tal punto que lleguemos a distorsionar la realidad. Nos fijamos únicamente en los aspectos negativos de la vida, y los positivos los pasamos de largos como si no tuvieran importancia alguna o sencillamente no existieran. Rechazamos por estúpidas todas las opciones que se nos ofrecen para resolver nuestros problemas, hasta que parece que no hay solución posible. Se nos echa encima una tristeza persistente y angustiosa que, como una pérdida afectiva fuerte, nos produce un dolor que durante semanas, meses e incluso años es como si estuviéramos atrapados en una oscura caverna sin salida, o quizás en un túnel que empieza
en un dolor constante y llega hasta los mismísimos infiernos, sin posibles salidas, ni hacia el cielo, ni hacia la felicidad. Empezamos a creer que nada nos puede aliviar y que nuestro dolor no va a acabar nunca, y mañana igual, o aún peor. Puede que la única solución sea la muerte. Nunca, en ningún libro, ni en voz de ningún profesor, ni de ningún científico, yo había escuchado, había leído una mejor definición de la depresión. ¿Qué pasó en ese estado y usted por qué quiso suicidarse, Carmen? Yo estaba en un estado demasiado grave, demasiado asustador. Como digo, yo ahí no veía la parte positiva. Y yo quería tirarme por un ventanal de mi casa. Yo estaba en ese momento estaba muy mal. Yo no quería sino morirme y yo pensaba, esa ventana me llamaba, me hacía como así, venga, venga. Estaba convencida de que no me faltaba sino un empujoncito hacia adelante para llegar a la ventana o un pasito hacia atrás. Un motivo, una razón para retroceder, para mí echar a la espalda lo que era inminente, mi suicidio. En ese momento, cuando tomó la decisión de tirarse por la ventana, sonó el teléfono y el timbre me sacó de los pensamientos tormentosos. Corrí a contestar para continuar lo que había empezado y ese fue el diálogo con un hombre de voz agradable, un poco ronca. «¿Aló?», dijo con desgano. «¿De dónde contestan?», dijo el hombre. «Familia Zuluaga», le respondí. Me hubiera gustado seguir hablando de cualquier cosa, pero el hombre dijo con voz cálida: «Perdón», y con rapidez colgó la bocina. Eso le hizo cambiar ese pensamiento. Así fue. Eso, yo no sé por qué en ese momento se me vino a la cabeza una frase de San Ignacio de Loyola que dice: nada se puede solucionar sino con 5 minutos de oración. Se necesitaban solamente unos minuticos de oración para solucionar el problema. Yo caí derrumbada en esa silla y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo le pedía perdón a Dios por haber intentado atentar contra mi vida. Y le pedía perdón y yo sé que Dios me perdonó porque yo lo escuché cuando Él me dijo: hija mía, te perdono porque tú estás enferma. Yo quería decirle a Dios que no quería dejar de vivir, yo solo quería dejar de sufrir. Continúa ella en su libro narrando todo este tiempo, todo este proceso. ¿Qué pasó con las cirugías? Las cirugías fueron programadas, gracias a Dios, por médicos expertos. Un médico en Bogotá experto en movimientos anormales. El médico es especializado en Alemania y allá tienen aparatos muy sofisticados y muy adelantados. Tienen el anillo estereotáxico que le colocan aquí a uno en el cerebro para poder medir bien el punto exacto del cerebro donde va a ir
Primero me hicieron una cirugía de una lesión cerebral que me ayudó a mejorar la sintomatología del lado derecho, pero al año ya estaba presentando síntomas en el lado izquierdo. Entonces el médico decidió hacer una cirugía con estimulación en el GPI y en el globo pálido interno. Es una operación que es reversible y da muchos resultados. Esa operación me quitó el temblor, la rigidez y la disquinesia. Les voy a leer otra definición importante que ella deja para la ciencia médica. La enfermedad también nos enseña lecciones importantes, fundamentales para nuestro crecimiento interior. La enfermedad nos hace humildes. Normalmente podemos ser hiperactivos, pero la enfermedad nos pone un descanso en nuestra actividad. Podemos estar orgullosos de nuestras capacidades y fortalezas, pero la enfermedad revela nuestra total dependencia de nuestro orgullo, de nuestro falso ego. La enfermedad puede ser revelar el verdadero nivel de nuestra espiritualidad al mostrar si nuestro amor a Dios es profundo o superficial, lo cual solo puede comprobarse a través de nuestra relación con Él en la oración. ¿Por qué suponemos que solo la buena salud es favorable a servir a Dios? No podemos servir cuando la enfermedad nos obliga a ser menos activos. La enfermedad tiene que ser espiritual, pero activa, y con mayor razón si es un mal que vuelve inactivo nuestro cuerpo, como el mal de Parkinson, que cada día nos incapacita más. Y ahí es donde empieza a narrar ella todo este proceso de su enfermedad, porque en su estado de enfermedad ella hace otra maestría y continúa estudiando. En una de esas cirugías usted casi se muere. Cuéntenos un poco. En la primera cirugía, yo me sentí muy bien después de la cirugía. Estuve 2 días hospitalizada y me sentí muy bien. Entonces el médico dijo, no, usted puede hacer lo que le provoque y con lo que se sienta en capacidad de hacer. Entonces yo me antojé de ir a un centro comercial a comprar adornos navideños, porque eso fue en un noviembre. Y me fui para el centro comercial y yo sentía el pie sueltecito, la mano sueltecita, me sentía bien. Entonces caminé demasiado, más de la cuenta, más de lo que yo podía resistir. Entonces se formó, al otro día yo me venía para Manizales y debido a eso se me formó un hematoma en el cerebro producido por el ejercicio de la caminata. Entonces empecé a verme mal y a sentirme mal. Empecé a reaccionar de una manera que mi hijo se asustó, porque yo me sentía un poco ida y un poco sin conciencia. Entonces mi hijo pudo ver eso en mí y me obligaron a ir a la clínica. Y cuando yo fui, empecé a sentirme ida, completamente como sin conciencia, como que ya no me importaba nada en la vida. Empezó a perder, a complicarse.
Sí. Pero se le hizo un tratamiento y usted volvió a estabilizarse. Yo volví a estabilizar. Me parece ver mi médico ahí toda la noche pendiente de mi recuperación. Yo quiero mostrar uno de los regalos grandes que yo recibí para el día de bodas, porque Nidia Ruiz, de la cual ella escribe en el libro que es su mejor amiga, es la mamá de Juliana, y yo recibí este libro. Este libro que yo acabo de compartir con ustedes, que ella escribió, fue escrito hace 3 meses. Fue lanzado hace 3 meses al mercado. Y esto yo lo recibí hace muy poco. Y es un trabajo académico muy interesante, resultado de lo que ella hacía con todos sus alumnos. Porque ella a sus alumnos les ponía a escribir libros, estando en el San Luis Gonzaga, que escribieran libros a los niños. Y esto es el resultado de lo que ella hacía con estos niños, de crear esa imaginación, de ver la enfermedad como una gran fortaleza. Yo sé que muchas personas van a estar interesadas en este libro. Infortunadamente el tiempo corre, yo voy a hacer otro programa con ellos, pero sí quiero que Fernán nos dé el teléfono para las personas que lo quieran tener. Esto es algo importante para sus vidas. Ojalá, si ustedes tienen familiares profesionales de la salud, sea este el regalo de Navidad, porque qué enseñanza tan grande, de las cosas grandes que yo he recibido, este libro, este regalo y conocer este par de personas. Fernán, ¿cuál es ese teléfono? Sí, el celular 321-609-8146. Repitámoslo. 321-609-8146. Allí ustedes, las personas pueden conseguir este libro. Sí, se le manda por correo, se le lleva personalmente. Es un libro bellísimo, una historia de la vida real, un libro que tiene realmente muchas enseñanzas. Este hombre dejó su trabajo para compartir el resto de su vida con su esposa. Está todo escrito en este libro, el tiempo nos apremia, pero espero que entiendan que la enfermedad, como nos lo demostró ella en este programa, se convierta en un amigo, en un aprendiz, en un apoyo para la vida y para la familia. Y qué gran ejemplo nos deja hoy Carmen con este programa. Muchísimas gracias por compartir esa vivencia. Doctor, muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a todos ustedes, no olviden remisión de este programa a las 12 de la noche. Feliz noche. Conexión Vital. Un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.